Buenas noches para todos. Vamos a empezar con el tema de la transformación del usuario y para abordar este asunto, empecemos diciendo una premisa que pareciera ser muy simple, pero que es muy relevante para este tipo de análisis. Y es que las redes eléctricas deben tener un equilibrio perfecto entre la oferta y la demanda en tiempo real para que puedan funcionar correctamente. Cuando realmente vamos a ver cómo funcionan los usuarios o la demanda de energía eléctrica, pues vamos a descubrir que estos usuarios, la energía que van consumiendo en tiempo real, pues en ese mismo tiempo tiene que estar siendo generada. En el caso colombiano, porque no tenemos almacenamiento en la red y entonces el único almacenamiento que hay es de la energía potencial, por ejemplo, en los embalses o por ejemplo el almacenamiento que hay en el caso de las térmicas de gaso de combustible, en una energía que se puede almacenar antes de ser generada. Pero una vez es generada, pues es consumida de manera inmediata o en tiempo real y eso hace que haya unos límites técnicos y que el sistema eléctrico sea como un aparato que está funcionando en todo momento, por lo que es muy relevante en ese sentido el concepto de reserva redundante, el concepto del desastre de carga y el concepto pues de análisis de la demanda, en este caso del usuario. Una vez aclarado ese concepto, empecemos con cómo se han comportado los usuarios a nivel del tiempo y cómo se ha comportado particularmente la demanda a lo largo de los años. Y empecemos haciendo un análisis desde antes del 92, en donde podemos decir que para 1890 la primera planta de generación a vapor en Bogotá pues dio inicio a la generación primera que tuviéramos para que se empezaran a encender las primeras luces y las primeras necesidades de los usuarios o el inicio de la demanda propiamente dicha. Luego ya para 1938 teníamos el 48% de electricidad en las residencias urbanas. Para 1970 ya teníamos un 40% de la cobertura nacional con expansión a más ciudades. Y ya se empieza a ver unas iniciativas también de oferta, porque pues digamos que detrás de la demanda, pues normalmente en este siglo iba la oferta, a medida que iban teniendo necesidades en otras ciudades, empezaban también a generarse iniciativas de oferta en este caso, normalmente centrales hidroeléctricas. Esto para decir que en 1985 ya teníamos un 95% de la cobertura urbana y un 45% de la cobertura rural. Esto implicó un reto muy grande en donde todas las empresas de generación existentes en este momento, que eran empresas eh, de generación hidráulica, empezaron a cubrir esa demanda con generaciones propias y con generaciones aisladas, con generaciones que normalmente tenían unos flujos financieros muy elevados, unos flujos financieros que terminaron en endeudar a estas empresas y al país, teniendo en cuenta que en esta época, antes del 91, pues todo el sistema eléctrico era manejado únicamente por el Estado. Entonces había un Estado que manejaba de manera unilateral todos los asuntos relacionados y en ese sentido empezaron a generarse esfuerzos en cada uno de los departamentos y endeudamientos muy grandes que obedecían a esa demanda naciente en todas estas regiones del país y que terminó generando el apagón del 92, pues que se dio principalmente por una insatisfacción de la oferta, en donde pues la demanda no hacía match con la oferta y esto fue debido principalmente a todo las iniciativas aisladas y a que no hubiera un sistema de generación o un sistema interconectado nacional. Ya siguiendo hacia el próximo fragmento de análisis de la demanda, vemos que ya en el 94 se expide la ley 143 del 94 y en esa ley ya se estructura de manera general la oferta. En este momento se genera el monopolio de transmisión y el monopolio de distribución, lo que crea el sistema interconectado nacional que permite que haya una servidumbre de conexión. En 98 ya se clasifican los usuarios no regulados por límites de potencia y energía, que es la resolución 131 del 98 de la CREG, en donde ya empieza a haber una demanda de usuarios no regulados de manera estructurada y unos usuarios que ya podían, por medio de la representación de un comercializador, gestionar su propia energía. Entonces ahí, sobre todo en la demanda no regulada,
se creó una demanda un poco más activa y ya luego en la regulación de la 1715, en la ley 1715, se estructura ahora sí la demanda de manera general. Ya en esta ley se habla también de generación distribuida, se habla de usuarios que van a tener autoconsumo y de generación distribuida. Entonces, hasta la ley del 40 hasta la ley 143 del 94 había una generación centralizada con generación que estaba alejada de los consumos, pero ya la 1715 regula sobre la demanda, pero también regula sobre la generación distribuida y sobre fuentes de consumo que están cerca de los usuarios, como la intermitencia de las energías renovables. Una energía firme es una energía que se puede usar con su reserva rodante durante las 24 horas del día. Y las energías renovables, como la solar y la eólica, por ejemplo, que son las que más compiten en el mercado colombiano para empezar a ocupar la matriz energética. Y justo en el 2016 también aparece una gestión de la demanda que fue la Pagar Paga, en donde también se nota que se pueden hacer ya gestiones sobre la demanda existente. En esta campaña de Pagar Paga, que fue una campaña de respuesta de la demanda, se logró un ahorro de 1.179 gigavatios en 6 semanas, que fue un ahorro de un 5,88% diario eh, en esas 6 semanas. Y ese ahorro habla ya de una demanda que se deja manejar o que por lo menos es una demanda existente. Entonces, en ese sentido, ya tenemos usuarios no regulados que están empezando a tener necesidades de calidad importantes y los usuarios regulados. Lo siguiente que hay que decir, entonces, con respecto a los usuarios y al avance en estos asuntos, es que ya para esta época del tiempo que estamos analizando, pues había ya una cobertura de energía que se puede ver en el gráfico, ya de más del 92%, pero entonces al lograr la cobertura, empezaron a haber deficiencias en la calidad de la energía debido a que pues, se tuvo muy rápidamente una cobertura y este indicador empezó a ser muy constante, pero entonces empezaron a hacer regulaciones. Fue necesario empezar a regular más fuertemente sobre la calidad de la energía y entonces se emiten resoluciones sobre SAIDI y SAIFI, en donde se regulan las duraciones de las interrupciones y la frecuencia de las interrupciones en el sistema, y se tienen unos logros muy importantes. Hasta se logra tener algunas reducciones, pero pues digamos que de manera general en calidad de potencia, en calidad de energía, tuvimos algunos inconvenientes debido a que por la regulación particular de distribución se logró tener una muy buena calidad de energía en algunas regiones del país, como en Bogotá y Cundinamarca y Medellín y Antioquia, pero unas grandes deficiencias en calidad de la energía en otras regiones del país, en donde las reposiciones de los activos en la red de distribución generaron algunos problemas para estos indicadores de calidad de energía. Entonces, digamos que para concluir esta idea, tuvimos una muy buena cobertura con usuarios regulados y no regulados que ya estaban conformados, pero el aumento de la cobertura ahora también empezaba, ya dejó de ser un problema y empezó a pasar de ser un problema de cobertura a un problema de calidad. En ese sentido, pues la demanda regulada y la demanda no regulada siguieron avanzando, pero ya por sector económico y por área, como se puede ver en los gráficos, empezamos a ver una disminución de la demanda no regulada, sobre todo debido a algunos cambios en la producción de carbón, en donde están uno de los principales consumidores de energía no regulada del sistema, y se tuvo como un pare en el avance de esa liberalización del mercado. Entonces, digamos que en los análisis actuales se nota que hay unos usuarios regulados y no regulados determinados, pero que ya empiezan a tener algunas necesidades más sofisticadas como calidad de potencia, calidad de servicio al cliente y calidad de energía. Eso nos deja en el escenario actual, que es el 2024, en donde digamos que tenemos una cobertura del 97,3%. Tenemos 70% de usuarios regulados y 30% de usuarios no regulados. Y la matriz energética colombiana tiene 7,6 de fuentes renovables, 63,6 de fuentes hidráulicas y 28,8 de plantas térmicas, según XM. Y en esta etapa en la que estamos, podemos decir que la demanda manda. En este momento, la demanda es quien impone
o quien exige las reglas del sistema, y en ese sentido pues ya tenemos prosumers, que son usuarios que no solamente consumen energía pasivamente de la red, sino que ya con los conceptos de generación distribuida y autogeneración, de cogeneración, también entregan energía a la red. Otra señal de una demanda activa, que es la que tenemos, es asociaciones como ASO Energía y como la Asociación de Grandes Consumidores de Energía de la ANDI, en donde se asocian sobre todo demanda no regulada, que tiene exigencias más sofisticadas de calidad, como un ejemplo de esa gran actividad de esos usuarios no regulados. Y haciendo énfasis en los temas de potencia, un análisis de ASO Energía pues dice que ya los usuarios tienen una calidad que tiene mayores necesidades de regulación y que también tienen necesidades de calidad de potencia, y en ese sentido pues podemos determinar que las necesidades de calidad de potencia son principalmente necesidades que se generan al tener redes diferentes, y esto lo vamos a analizar más adelante. Como lo hablamos, las intermitencias de las energías renovables tienen necesidades muy diferentes de redes a las que tenían las energías convencionales, que las producíamos lejos de los centros de consumo y que eran energía firme, a lo que tenemos ahora, que es una energía un poco más intermitente. Entonces, en la actualidad tenemos este tipo de demanda, y adicional a eso, podemos decir que hay una demanda que ya puede hacer respuesta a la demanda, que tiene demanda desconectable voluntaria como mecanismos de participación en el mercado, y que es una demanda ya activa, informada y asociada. Esto para determinarlo en la demanda no regulada. Hay algunas deudas históricas como la demanda regulada, en donde no se notan iniciativas de respuesta a la demanda para la demanda regulada, y donde son los mismos usuarios pasivos con muy pocos avances en ese segmento de la demanda, y adicional a eso, sin asociaciones de demanda regulada y sin quien imponga algunas exigencias de calidad, de servicio al cliente, de tarifas incluso, desde la demanda regulada. Esto pues no hemos estudiado a fondo las causas, pero sí es como una oportunidad de mejora del mercado, que la demanda regulada pudiera tener ya una voz propia dentro del sistema, para poder también empezar a hacer presión sobre las necesidades generales que tienen los usuarios regulados como no regulados, sobre todo porque la demanda regulada pues es el 70% de la demanda, y pues todo el trabajo de agremiaciones y de actividad de la demanda la está haciendo la demanda no regulada. Esto como una idea principal, pero también es necesario, por ejemplo, que la demanda, pues lo ideal sería que toda la demanda fuera liberalizada, y pues más vamos a ver cuál debería ser el futuro de de esta demanda. En ese sentido, ya tendríamos una demanda que es activa, hablando de la demanda no regulada, que está agremiada, que tiene exigencias de potencia, y una generación distribuida que empieza a meter algunos problemas adicionales a a la red, pero entonces pareciera que en este momento de avances regulatorios y de avances eh, en la matriz energética colombiana en cuanto a energías renovables, tuviéramos ahora problema de capacidad en las redes. Y esto era de esperarse debido a todos los cambios que hemos conversado en este escrito sobre la oferta, cómo empezó, luego la demanda con todos sus cambios que tuvo, y con unas redes que desde la ley 143 del 94 no han tenido mayor cambio en su regulación y por lo tanto en su forma de trabajar. Y en ese sentido, pues la XM hizo un estudio de flexibilidad de la red, asignando 16 gigavatios para el año 2030 al sistema, para revisar cómo quedaría las restricciones, y pues claramente se encontraron 161 restricciones para ese periodo de tiempo, y esas 161 restricciones obedecen principalmente a problemas con la exportación de la energía desde el área Caribe, en donde se nota que la red definitivamente necesita las obras de transmisión nacional, en donde toda la energía que se genera con las asignaciones de parques eólicos y solares en esta zona del país, y más adelante las iniciativas offshore, definitivamente necesitan unas redes potentes, sobre todo una regulación robusta y solvente,
que permita que esa generación que está atrapada en La Guajira pueda salir y ser entregada de manera centralizada al mercado. Entonces, dentro de ese estudio de flexibilidad que hace XM, una de las principales restricciones, pues 70 de las 161 restricciones son por la energía atrapada en los proyectos de La Guajira. Luego hay unas 16 restricciones también en Antioquia. Lo propio en esta región tocaría hacer algunas obras urgentes que están ya estudiadas también y analizadas en muchos estudios. Entonces, otro llamado de atención también hacia la UVME en sus estudios y en su planeación es que realmente las señales deben ser un poco más claras en expansión y debemos tener unas señales de expansión robustas, solventes, de tal forma que normalmente la generación pueda estar determinando el crecimiento del mercado y no teniendo límites de la red por capacidad operativa. Adicional a eso hay otros problemas como capacidad de cortocircuito y aplanamiento de la curva que también se solucionarían con obras en la red y con implementación de baterías, que es un tema que no es motivo de este estudio, pero que podemos hablar para ir determinando lo que pasa con las redes y las necesidades de los usuarios. También tenemos algunas restricciones eléctricas y operativas que también definitivamente se solucionan con las obras de expansión asociadas a estas redes y finalmente definitivamente eh, la señal que se debe lanzar desde la UVME es que definitivamente necesitamos unas redes más robustas, unas redes que sean más flexibles y que se adapten a las nuevas necesidades de crecimiento de la generación, de tal forma que debería ser la transmisión la que siga la generación y no como nos está pasando en el momento, que la generación tiene que estar un poco supeditada a las obras que se vayan haciendo en transmisión. Esto es un error regulatorio, puesto que limita o atrasa el crecimiento del parque generador, toda vez que al no haber redes que respalden las iniciativas de generación, estas se demoran y no permiten tener una matriz energética en la oferta que atienda adecuadamente a la demanda en ese primer concepto que explicamos, y es que la demanda tiene que ser abastecida en todo momento en tiempo real. Entonces, pues cada vez se hace más estrecha ese gap entre oferta y demanda, de la oferta disponible para atender una demanda que está en constante crecimiento. Y pues la única forma de darle continuidad y darle respaldo a esa demanda es una generación que avance de manera libre y que las redes vayan siguiéndola de una manera solvente y que permita el crecimiento natural del sistema. Esto para llegar al escenario en el que todos estamos de acuerdo, que es el escenario del futuro, en donde hacemos también el análisis de cómo será la energía eléctrica en Colombia para el 2040 y más allá. Entonces, pues definitivamente vamos a tener un incremento del 30% de la demanda al 2040. Y pues definitivamente si logramos solucionar todos los temas que tenemos en la actualidad, definitivamente la oferta va a seguir esa demanda y seguramente vamos a tener un sistema mucho más grande, pero va a ser un sistema en el cual ya no hayan prosumidores solamente, sino que de prosumidores vamos a pasar a flexumidores, que son los usuarios que adoptan su demanda en función de las condiciones del mercado y de la red. Este es un concepto del World Economic Forum del 2024. Y también hay un concepto interesante que son las Virtual Renewable Plants o las plantas virtuales de energía renovable. Y pues es que ya también los usuarios van a tener algún almacenamiento propio dentro de sus vehículos eléctricos, por ejemplo, baterías que van a tener sus paneles solares. Entonces, pues estos flexumidores van a tener la
posibilidad de consumir la energía de la red, o si tienen alguna generación con paneles solar en su propia casa, o incluso baterías del mismo vehículo eléctrico que tienen, o de la misma generación solar. Entonces, pues van a tener ya un almacenamiento adicional o algunas plantas virtuales de generación, de almacenamiento de energía que podrán ser individuales o colectivas de acuerdo a cómo se vayan desarrollando las redes hacia el futuro. Y con esto vamos llegando a la conclusión, en donde vemos que uno, pues la demanda se conforma definitivamente actualmente con usuarios activos que tienen respuesta a la demanda desconectable voluntaria y que tienen agremiaciones y que son informados en la demanda no regulada. Y la demanda regulada sigue siendo una demanda que es pasiva, que va siguiendo más o menos el ritmo de la oferta y que entonces en ese sentido esa demanda regulada pues terminará siendo satisfecha por una matriz energética mixta, principalmente renovable hidráulica para el país y que tendrá una y que tiene en ese momento necesidades de red que seguramente van a ser satisfechos en esta época del tiempo, más o menos en el 2040. Definitivamente que los usuarios van a ser digitalizados, van a tener medición inteligente, que vamos a tener una cobertura del 100% con una necesaria calidad en la potencia, en la calidad de la energía propiamente dicha y en la calidad del servicio al cliente. Y finalmente concluir que los usuarios van a tener una evolución de un usuario pasivo o han tenido más bien una evolución desde un usuario pasivo en formación a un usuario activo, a un prosumer, a un consumidor ya con comunidades energéticas y finalmente en el futuro seremos flexumidores. Eso es todo. Muchas gracias.